Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Antonio Martín Piñero, no sé si eres licenciado o graduado, porque como ha cambiado y soy un antiguo, graduado. A mí ya me tocó graduado, sí. En filología hispánica, especialista en lengua y lingüística, o en la especialidad de lengua y lingüística, con el máster en lingüística aplicada, que ahora me contarás lo que es, y en esa línea, pues en el arranque de tu doctorado. Cuéntame, amigo Antonio, y además físicamente en Santiago de Compostela, ¿no? Que también sí. Me tienes que explicar por qué te fuiste para allá tan lejos, estando tu casa en Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife y concretamente en el barrio del Pascal. Bueno, cuéntame. También en el barrio del Pascal, sí. Esto de lingüística aplicada, ¿eso qué es, Antonio? Sí, pues mira, la lingüística en general tiene muchas ramas, ¿no? Porque al final, cuando nos dan lengua en el instituto, nos creemos que la lengua es todo eso, ¿no? Pero realmente los estudios de lengua y de lingüística son muchísimas cosas. Y lingüística aplicada, en concreto, es las aplicaciones que puede tener la lingüística. Por ejemplo, lo más conocido a lo mejor es en el ámbito forense, ¿no? Cuando hay grabaciones para casos o lo que sea, la persona que estudia esas grabaciones, ¿no? Porque la voz nuestra es como la huella dactilar, o sea, cada uno tiene la suya y lo que forma la voz no se repite nunca, ¿no? Entonces, una de las mejores maneras de identificar a alguien es a través de la voz, ¿no? Porque siempre va a ser igual y aunque se la modifique, ¿no? Lo típico es de las películas que te la modificas para que te salga más grave o como sea, aunque te la modifiques, tu huella dactilar que tienes en la voz va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones. Y después también, que es en la que yo más me especializo, es en todo lo que tiene que ver con la sociolingüística, es decir, cómo podemos estudiar la manera en la que hablan las personas a través de ciertas tecnologías, ¿no? Del lenguaje, ya no solo para hacer encuestas, sino también para que podamos recoger datos lingüísticos, ¿no? De cualquier tipo, para estudiar cómo habla la gente, cómo se manifiesta el habla de las personas, ¿no? Y cómo eso, digamos que conforma su aspecto de cara a la sociedad, ¿no? Cómo eso conforma las diferencias de lengua que hay en una lengua como el español, por ejemplo, que tiene muchísimas variedades, pues cómo se estudia cada una de esas variedades a través de ciertas aplicaciones y tecnologías en general. Sí, porque me imagino que también el componente del espacio geográfico que se ocupa marca una diferencia, ¿no? Notable entre una modalidad de lengua española de un lugar y de otro, ¿no? Fundamentalmente. Digo. Sí, totalmente. Sí. Okay. Date cuenta que la lengua es el mayor vehículo que tenemos para describir la realidad. Entonces, cuando la realidad cambia, y cuando cambia, por ejemplo, físicamente en el entorno geográfico, hay distintas palabras para describir esa realidad que ha cambiado, ¿no? Y por eso es una de los mayores constituyentes de la variedad lingüística, es el entorno que tiene la persona que habla esa variedad, ¿no? Porque la realidad es distinta, la realidad de Canarias, por ejemplo, es distinta a la realidad de Castilla, ¿no? No solo ya socialmente o culturalmente, sino físicamente también es distinta. Y habrá que ponerle nombre a las cosas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, bueno. Oye, a mí me gusta pensar que nuestra lengua, nuestra modalidad de la lengua que utilizamos, en el caso nuestro la canaria, pero de cualquier otro lugar, es como nuestra primera patria. No sé si eso es cierto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la manera en la que nos acercamos al mundo es a través de la lengua, generalmente, ¿no? Y ya te digo, para crear la realidad la creamos a través de la lengua. Entonces, lo primero que tenemos y lo primero que nos identifica es cómo hablamos. Muchas veces, con solo el acento de alguien, tú ya te haces una idea de cómo es esa persona, de dónde viene y qué puede tener, ¿no? Yo, justo en el máster, lo que hice fue un trabajo que estudió las actitudes que existen hacia el español de Canarias, ¿no? O sea, cómo las personas perciben a los hablantes y a las hablantes del español de Canarias únicamente a través de su lengua. Es decir, había muchas personas que ya, con el hecho de que tú fueras de Canarias, no por ser de Canarias físicamente, sino por hablar como alguien de Canarias, ya te codificaban en un tipo concreto. Entonces, la lengua es tan importante como que es nuestro primer carnet de identidad. Según tú empiezas a hablar, ya a través de tu lengua la gente va a decir, vale, esta persona es de aquí, y si es de aquí eso implica que es así, así, así. Veo que está muy puesto en todo lo que tiene que ver con los detalles técnicos. Sin embargo, te presentas públicamente, o en parte, tienes un perfil público de artista, ¿no? Te defines como un artista, leo textualmente de tu blog. Un artista como otro cualquiera que escribe poemas, que hace cuadros y que se dedica a la lingüística y que, ¿por qué no?, quiere poner todo eso en un blog, aunque afirmas que llegas un poco tarde, dices tú, pero llegaste. Cuéntame, ¿cómo encaja la poesía en todos estos tecnicismos que estás poniendo de manifiesto sobre la mesa? Claro, siempre yo creo que tiene una parte más entretenida y una parte más agradable para hablar con la gente, que la lingüística al final es un poco tocha, ¿no? Y la gente siempre le da un poco de pereza. Entonces, a mí siempre me gusta escribir
y porque siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la lengua, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenía que ver con la lengua era escribir y hacer uso de ella en eso. Y fui escribiendo y me di cuenta de que era pues lo que más me gustaba hacer cuando estaba en mis ratos libres, o en general cuando iba por la calle o cuando estaba en el tranvía o lo que sea. Eso era lo que me llenaba los momentos, ¿no? Entonces fui escribiendo y fui descubriendo que me gustaba muchísimo, ¿no? A través de las lecturas también, evidentemente. Pero sí, y no todo era lo más formal, sino que me gusta también, y me parece más interesante, lo más informal. Bueno, tanto es así que te has empeñado en seguir escribiendo y has tenido diversos reconocimientos, premios incluidos, ¿no? Sí. Sí, me dieron el premio, el 12º Premio Bienal de Poesía de Emilio Alfaro Hardison, ¿no? Que conste el Ateneo de la Laguna, que no lo esperaba, la verdad, pero vamos, que contentísimo, ¿no? El libro yo le tenía muchísimo cariño y lo había trabajado mucho, entonces pues, vamos, encantadísimo de que me hubieran dado el premio. ¿Y por qué lo titulaste Amarillos? Pues todo el mundo me lo pregunta, no lo sé realmente, ¿no? A mí me gusta pensar, pues yo al principio de todo, cuando empezaba a escribir, siempre ponía primero el título y luego ya hacía el libro después del título, ¿no? Porque me decía, uy, qué título más bueno para un libro. Habrá que escribirlo, ¿no? Entonces ponía el título y después ya seguía con el libro. En este caso, es que el libro está lleno de cosas cotidianas, ¿no? De cosas que no son necesariamente bonitas, sino que también son lo que podríamos llamar feas. Y me parece que es como la gama del amarillo. Porque el amarillo son las flores y es el sol, pero el amarillo también es la orina, el amarillo también es la bilis, el amarillo también es alguna enfermedad, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de amarillos, ¿no? En plural, conforma como más o menos el imaginario de las imágenes, ¿no? Del poema, que es un poco centrarte en esas cosas pequeñas de la realidad que suelen pasar desapercibidas o que nos creemos que no son poéticas porque no son bonitas y no son atardeceres, pero que a mí sí me lo parecen, ¿no? Sí, sí me llama la atención. Qué cantidad de tópicos tenemos, ¿verdad? Me lo acabas de decir que todo es bonito, que si atardeceres, que si el sol, que si lo amarillo, de lo cálido. Sí. Somos como unos tópicos andantes. Totalmente, totalmente. Sí, siempre estamos centradas en buscar lo que nos han dicho que tenemos que buscar, ¿no? Lo que nos han enseñado a qué es lo bonito y lo bello, pues ahí tenemos que caer, ¿no? El resto evítalo porque no es el camino hacia esa belleza que queremos. Esa es una de las principales misiones de los artistas, ¿no? Sí, señalar un poco lo que tú ves en la realidad y que tú crees que tiene que ser más o menos destacado, ¿no? Esto no se me ocurre a mí, que yo tampoco soy nadie. Esto me lo dijo a mí un profesor en primero de carrera, precisamente que nos daba arte contemporáneo, y nos dijo eso, que la labor del artista es descontextualizar un elemento de la realidad que a ti te parece notorio, que a ti te parece señalable, y que la gente caiga en ese elemento y diga, pues igual ahí también hay algo que merece ser artístico, ¿no? En este sentido, tu creación artística la expresas no exclusivamente quería decir, a través de la literatura, de la poesía. También apuntas en tu página, en tu blog, que pintas. ¿Esto cómo es? ¿Se te da bien pintar? Porque esta faceta la desconocía. No creo, no lo sé. Pero sí, un día me dio por ahí porque estaba, no sé, tenía ganas, ¿no? Después, al final, cuando a mí me gusta mucho el arte, ¿no? El arte contemporáneo. Y de ver tanto artista y tantos cuadros que te gustan, ¿no? Al final pues te da un poco de ganas de probar a ver qué te sale. Y me compré un lienzo, me compré unas pinturas y empecé a probar y me fue gustando lo que salía, ¿no? No dibujo bien, o sea, no, si alguien quiere un retrato que no me llame porque pues no va a ser un buen retrato. Pero bueno, a la gente que lo ha visto le gusta y yo estoy contento haciéndolo. A mí el reconocimiento me da un poco igual. A mí lo que me importa es que yo esté contento con lo que hago y pintar me gusta y me entretiene y me gusta ver mis cuadros por casa. Entonces, bueno. Mira, en este sentido, tanto la pintura como la expresión escrita puede ser incluso terapéutica, ¿no? Entiendo. Sí. No digo para ti, digo para cualquier persona que la practique, ¿no? Sí, yo siempre animo a mis amigos y a mis amigas a escribir, cuando sienten cualquier cosa, a escribir, porque lo hagas mejor o peor, o como tú crees que es mejor o peor, siempre vas a poder dejar salir algo, ¿no? Hay veces que estás con la mente un poco hecha un caos y necesitas escribir. Y escribes un poema, o no necesariamente, o estás en un momento muy bueno, muy bonito, y quieres dejarlo plasmado también. Entonces, al final, siempre el arte, tanto literario como pictórico, como sea, es lo que queda después de nosotros, ¿no? Y entonces, todo lo que tú creas que merece dejar una huella y que, aunque no lo lea nadie nunca, pero que para ti sea necesario dejarlo plasmado en algún lado, yo creo que lo mejor es hacerlo. Y que efectivamente es terapéutico. ¿Cuándo empezaste tú con lo de interesarte por la lengua, el lenguaje, más que la lingüística, la expresión oral, escrita? ¿Cuándo fue tu primer escrito importante para ti?
Pues desde niño, a mí, siempre lo cuento a mis padres, a mí lo que más me gustaba era sentarme a escucharles hablar. Yo no tenía mayor hobby que cuando estaban hablando los mayores, yo sentarme al lado y escuchar cómo hablaban. De todas maneras, yo que conozco a tu padre y a tu madre, es una tarea muy entretenida escucharlos a ellos hablando, ¿eh? Sí, eso ayudó bastante, sí. Y luego, en una de estas me regalaron un ordenador portátil y empecé a escribir ahí. Y empecé a escribir cosas y yo me acuerdo que lo primero así que yo me acuerdo que escribí fue un diario de un gato, que el gato era como cascarrabias y no le gustaba a la gente y así, y yo tendría 9 años, una cosa así. O sea que no empezaste como todos los demás que escribíamos, yo se lo dije, pero no me contestó y el amor es duro, y no empezaste con ese rollo, ¿no? No, directamente te metiste en la vida de un gato, cascarrabias, que no tenía nada que ver contigo, supongo. Exactamente, sí, pues no tenía ni gato en aquel entonces. Ah, bueno. Y sí, y así empecé. Y después ya tuve una época un poco más pedante, que me puse a hablar de cosas de lengua, sí, de guía de conversaciones y así. Hice un escrito así con 10 años, me parece. Guía para tener conversaciones espontáneas con la gente. ¿En serio? Sí. Espero que no hayas tirado eso a la basura. Pues tiene que estar por mi casa. Eso puede ser una joya en unos años, ¿eh? Eso puede ser una joya, sí. Porque era muy así, era gracioso, porque claro, era como un niño veía la realidad. Yo me acuerdo que el primer consejo que yo ponía era: no le preguntes a nadie por el trabajo porque nadie tiene. Ya nadie tiene, entonces empieza con un hola, ¿qué tal? Y no, ¿qué tal el trabajo? Porque no vas a empezar bien la conversación. Y era así, era por ese estilo. No me acuerdo de más, sino de eso que me hizo mucha gracia. Pero, sí. O sea que no, en realidad no empezaste, o entiendo que no empezaste a escribir por una necesidad de expresar un capítulo personal, una vivencia, sino por la satisfacción de escribir y de contar historias. Exactamente, sí. Eso es interesante. ¿Y de ahí a la poesía, qué hay? Pues estuve primero un tiempo escribiendo prosa poética, ¿no? Que tiene rima interna, pero es escrito en prosa, o sea, a renglón seguido, ¿no? Y gracias a una profesora del instituto que le gustó lo que hacía, ¿no? Nieves, me dio mi lengua y latín en el hogar escuela. Y ella fue la primera que le gustaron y que me animó a seguir haciéndolo y así. Entonces yo lo estaba haciendo y no me había pasado la poesía porque no me veía demasiado preparado, ¿no? Y una de estas, Joaquín Sabina, iba a venir a Tenerife a tocar, no vino, al final tenía las entradas y me enfadé y dije, pues voy a escribir algo para meterme con este señor, ¿no? Para expresar que estoy pues quejándome porque no ha venido. Y entonces lo hice tipo ya poesía, ¿no? Lo hice con una canción como la canción de 19 días y lo hice así, lo hice a verso y me gustó cómo quedó y dije, mira, pues al final de quejarme con este señor, al final me va a gustar esto y ahí empecé a cogerle el gusto y ya fui escribiendo. Oye, por cierto, ¿canciones no te ha dado por escribir? ¿O no te has planteado que a tu poesía se le pueda poner música? Pues sí, porque ahora estoy aquí en Santiago con unos compañeros de piso y el compañero toca la guitarra. Y entonces eso ha sido fatal para mi inspiración, porque claro, ha sido juntar el hambre con las ganas de comer, porque yo tenía muchas ganas de ponerme con esas cosas y sí, hemos escrito canciones y todo y ahí estamos. ¿Tú cantas o no? Pues como él toca la guitarra, pues me toca cantar a mí. Pero bueno, dentro de unos márgenes, digamos, aceptables o incluso sorprendentemente bien. No. Casi aceptable. Casi aceptable. Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo vive un canario en un sitio como Santiago de Compostela? Para empezar, con una climatología tan distinta, ¿no? Sí. Una realidad climatológica tan distinta una de otra. Pues echándolo todo de menos. Ayer que fui a la peluquería, entró una chica y habló. Y dije, uy, este acento a mí me suena. Y era de Icos, de los Vinos. No me digas, qué bueno. Y fue una alegría porque mi madre, sabes el tiempo que llevo sin escuchar el acento de Tenerife y me has alegrado la mañana. Y bien, se lleva bien porque al final, el año pasado estaba en Vigo y es mejor porque había mar. Y al final veías el mar y veías que se acababa la tierra. Aquí Santiago no tiene mar, entonces te agobia un poco, te da esa sensación de claustrofobia que tiene el canario cuando se va a un sitio en el que no hay mar, ¿no? Que parece que no se acaba nunca y que todo lo que ves son montañas y llanura, ¿no? Sí. Pero está bien, la gente de Canarias es lo que más se echa de menos. Uno en Canarias sabe que somos buena gente y sabe que somos amables y que somos cercanos, pero no te das cuenta de verdad hasta que te vas a otro sitio. Y que, bueno, son cercanos, pero ya cuando los conoces, ¿no? No te entran
ya con esa confianza y con ese cariño que tenemos en Canarias. Entonces yo eso es lo que más he hecho de menos. Hombre, también hay aquí alguna pieza que otra, que no es que sí, sea precisamente un crisol de amabilidad, sí, hay de todo, ¿no? Sí, no todo es un campo de flores, pero bueno, pero hay más flores que en otros sitios. Sí. Y me imagino que dentro de lo de echar de menos a tu familia, pues fundamentalmente Muchísimo, también, ¿no? Mucho, ¿no? Fundamentalmente, sí, porque además, claro, como los compañeros sí tienen a su familia aquí, pues siempre voy a ver a mis padres. Y yo no puedo coger una guagua para ir a ver a los míos. Desde luego. Mira, ¿cuánto tiempo llevas ya en Galicia, en este caso, ¿no? Pues el año pasado estuvimos y este año llevamos ya desde septiembre. Es decir, que el máster lo terminaste en Galicia o me lo estoy inventando. Sí, en Galicia, sí. Lo hice en Vigo, en la Universidad de Vigo. Y la pregunta, ¿por qué Galicia? ¿Por qué Vigo para concluir este máster? ¿Porque la oferta era más interesante? ¿Porque era donde podías desarrollarlo? ¿Porque era el único que existía? Exactamente. Sí, había varios y en La Laguna no había, ¿no? Porque era el máster en lingüística aplicada, ¿no? Y era de las universidades gallegas, pues de la Universidad de Vigo, la de Santiago de Compostela y la de Coruña, ¿no? Y en La Laguna no había solo el de profesorado, y a mí me había gustado Galicia, porque habíamos estado un par de veces y me gustaba el clima, pues yo sí soy más lagunero, es decir, a mí me gusta más el clima así. Sí, me gusta más el clima adverso. Sí. Y entonces pues dijimos, pues mira, pues vamos a Galicia. Okay. Y para aquí vinimos. Estupendo. Mira, no ha supuesto ningún problema, es decir, que dentro de la propia universidad no ha existido ningún problema con la lengua, es decir, que no imponen el gallego o algo similar. Sí, te hablan en gallego. Ah, sí. Hay profesoras que no, pero la mayoría sí te hablan en gallego. Hay algunas que a lo mejor, si ven que no eres de Galicia, te hablan en español, pero otras que no, te hablan en gallego y ya está. Y bien, porque yo al final he aprendido gallego, entonces a mí me ha venido bastante bien. Pues es una lengua que te llevas y además que también creo que nos falta bastante conocimiento de las lenguas de España en general. Sí. Estamos siempre muy centrados en el inglés para arriba, el inglés para abajo, cuando no tenemos intención de ir a Inglaterra a lo mejor, pues bueno. Y no nos centramos en las lenguas de aquí de España, que tenemos muchísimas, ¿no? Y bueno, ha sido una manera de conocerla y encantado. Pero sigues pensando en español, en canario, ¿no? Sí. Porque dice de vez en cuando se me escapa, pero... Sí, ¿o qué? Sí, hablo gallego con acento de Tenerife, eso sí. Ah, pues estupendo, marcando estilo, como tiene que ser. Sí, señor. Claro. En cualquier caso, aprender no solo no ocupa lugar, sino que además expande, ¿no? la mente. Totalmente. Y estar inmerso en un lugar, en un pequeño país como puede ser Galicia, ¿no? Con una realidad tan peculiar, tan de ahí, conocer su idioma es una ventaja, ¿no? Sí, desde luego. Sí. ¿No? O su lengua. Sí, pues además te puedes comunicar con más personas, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en los sitios más rurales, las personas mayores a lo mejor solo hablan gallego, no hablan español. Entonces, pues eso es, puedes hablar con ellos o ellos siempre se prestan a hablar español. Si me ven a mí, cuando que no soy de allí, me dicen, ¿quieres que hable español? Pero yo digo, no se preocupe, hábleme gallego que la voy a entender y no está usted que lleva 40 años sin dejar de hablar gallego, va a dejar de hablar gallego ahora por mí. Entonces, no se preocupe. Bueno, pues también son amables, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Muy amables, claro que sí, ¿no? Porque al final yo creo que, no sé quién, pero más de uno y más de una a veces se inventan unos fantasmas inexistentes entre comunidades humanas, ya no digo geográficas, que también. Porque en realidad las personas somos personas en todos sitios y más o menos tenemos, quitando algún imbécil y alguna imbécil, que también los hay, por supuesto, todos tenemos las mismas inquietudes, todos buscamos el mismo camino, la tranquilidad, la familia, el estar un poquito más feliz a lo mejor, tener tu trabajito, tu cosa. Al final todos queremos lo mismo y no somos tan distintos de un sitio a otro, ¿no? No, y la gente siempre quiere quererse. Y hay personas que tienen más barreras y no te puedes acercar a ellos de manera tan directa, pero que con el tiempo suelen dejarse querer también. Entonces la gente quiere comunicarse y quiere hacer amistades y quiere hacer relaciones, y lo que pasa es que, claro, siempre tenemos a veces prejuicios que hemos ido heredando o cosas que nos han contado, en este sitio son así, en aquel sitio son así, y al final tú vas ya con esa llamada de atención, ¿no? Y vas tú, al final tú te crees que son ellos los que tienen una disposición negativa y eres tú que vas allí con disposición negativa, ¿no? Y al final, pues claro, si tú ya vas con mala intención o con mala idea, al final pues todo te parece que tiene esa misma idea. Desde luego. En ese sentido, tú no has tenido en ningún momento ningún problema de ningún tipo, sino todo lo contrario, por lo que te digo, ¿no? Todo lo contrario. Sí, yo hablo con una piedra.
Eso estará bien. Me gustaría escuchar esa conversación, ¿eh? Y que seguramente Sí, que... no habrías empezado la conversación preguntándole por su trabajo, ¿no? Como apuntabas antes. No. En fin. Antonio, cuéntame, ¿en qué momento estás estás arrancando con el doctorado o ya estás metido de lleno? ¿Sobre qué vas a centrar el estudio? ¿Vas a ampliar, te vas a doctorar en esta materia concretamente y con esta especificidad, con la de la lingüística aplicada? ¿Esa es la intención? Pues mira, yo hice mi trabajo de fin de grado sobre el español de Canarias, ¿no? Sobre la alternancia vosotros y ustedes, ¿no? En Canarias usamos ustedes, pero hay personas que están empezando a usar vosotros a la moda del español peninsular, ¿no? Y yo por ahí hice mi trabajo de fin de grado. Y ahora el doctorado lo que quiero es ampliar ese trabajo de fin de grado y hacer ya un estudio, pues al final el TFG fue solo en La Laguna y en Tenerife y en Santa Cruz, ¿no? Y yo quiero hacerlo no en todas Canarias porque no me va a dar, tampoco no tengo ni recursos ni tiempo para hacerlo en todas Canarias, pero aunque sea en todo Tenerife y si puedo en Gran Canaria, y hacer eso, alternancia a vosotros ustedes, qué grupos de edad la hacen y qué actitud existe ante la alternancia, ¿no? Que hay gente que la rechaza porque prefiere que se use la forma propia de Canarias, pero después también hay personas que le da igual o personas que incluso prefieren que se use la forma peninsular. Entonces, pues por ahí voy a hacerlo. A mí el español de Canarias es lo que más me interesa, la verdad. Y a mí también, además de esta conversación. ¿Y tú con qué sorpresa te has encontrado en ese primer estudio y que vas a seguir prolongando en este sentido? Pues fíjate, a mí lo que más me da pena, incluso porque cuando estás haciendo estudios lingüísticos y tratas temas de actitudes lingüísticas, ¿no? Y de cómo la gente percibe la lengua y percibe su variedad, hay veces que te da pena, porque hay otras veces que a mí, en el TFM, por ejemplo, había una persona de Tenerife, que siendo hablante canario, no contrataría a alguien que hablara canario, ¿no? Para su negocio, no contrataría a alguien que hablara canario porque le parece que no es una persona seria y que no es una persona que pueda estar cara al público, ¿no? Hasta ahí llegan los prejuicios lingüísticos. O sea, el hecho de esta matraquilla de que el español bueno es el español de Castilla y el resto son españoles malos, ¿no? Todo esto al final va calando y parece que no, y parece que la lengua es una bobería, pero llega hasta que el hecho de que una persona no pueda conseguir un trabajo. Eso da muchísima pena. Y igual también personas que, ya en el TFG, ¿no? Lo de vosotros y ustedes, personas que preferían usar vosotros porque, claro, era la forma culta. Ustedes, como hablamos en Canarias, pues es una forma inculta y no hay que usarla. Lo que hay que usar es vosotros, que es como habla la gente de la tele, la gente de los bancos, o sea, la gente importante usa a vosotros. Al final, uno intenta educar y uno intenta decirles que no, que todas las lenguas son iguales y que una lengua no existe, ¿no? La lengua simplemente se accede a través de las variedades, entonces todas las variedades están en pie de igualdad, ¿no? No hay un buen español, todos los españoles son buenos, ¿no? Igual que no hay un malo, todos son igual de malos o igual de buenos, como uno quiera enfocarlo, pero todos son iguales, ¿no? Entonces, intentaremos un poquito ir educando poco a poco en que la gente se valore y valore cómo habla y no esté mirando siempre hacia afuera, hacia lo que crees que es mejor, lo que crees que es más culto, porque ya lo tienes tú en tu casa. Yo creo que la globalización perjudica para las lenguas, me parece a mí, para todas sus variedades. Y desde luego es muy difícil, Antonio, estarás de acuerdo conmigo, escaparse de esa norma no escrita o de esa sensación permanente de que efectivamente lo que tú dices, lo importante se dice en esta versión de la lengua, en esta variedad de la lengua, porque es que es muy difícil luchar contra todos los medios de comunicación hablando con la misma modalidad de lengua, ¿no? Al final eso lleva subliminalmente a que las personas piensen, yo en su momento también lo pude haber pensado, que bueno, claro, el que habla bien es el que habla así, ¿no? Claro, estamos rodeados de español de Castilla por todos lados. El día que yo vea presentar un telediario nacional a un canario, una canaria o a un extremeño con su propia manera de expresarse, empezará la cosa a cambiar, ¿no? Porque si todos estamos obsesionados en la pronunciación de la Z, igual de malo me parecería intentar imponer la S a todo el mundo, las aspiraciones finales, el ustedes en vez del vosotros. No sé, yo creo que en la variedad precisamente está la riqueza, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil escaparse yo diría que de ese complejo que puede tener una parte importante de la población, ¿no? Pensando que el que habla español de Castilla, por ejemplo, es el que habla bien y los que no hablan así hablan mal.
O sea, esa distinción permanente entre la lengua, la septentrional y la meridional, y cuál es la mejor y cuál es la peor, porque ahí estamos, todos los del sur estamos fuera. Sí. En fin, no lo sé. Sí, es además, difícil escaparse. Esto no pasa en Colombia, en Venezuela, en Argentina, que hablan un español maravilloso. Y están orgullosos y... Claro, o sea, en fin, no lo sé, ¿no? Esto sí me duele más, el vosotros personalmente me duele muchísimo, ¿no? Porque el día que todo el mundo quiera hablar utilizando exclusivamente el vosotros, ¿quién va a utilizar el ustedes? Exacto. ¿Quién va a quedarse manteniendo el bastión de decir, oye, que aquí que vamos a hablar como en Nueva Orleans, con esa comunidad de canarios fundadores que dicen alguna palabra que se decía en Canarias hace 200 años? No lo sé, ¿no? Un poco perdemos un poco nuestra riqueza cultural, me parece a mí. No sé qué piensas tú, ¿no? Sí, yo cuando hice las prácticas de la carrera, que las hice en la Academia Canaria de la Lengua, y corrigiendo el diccionario y mirando el diccionario de canarismos, ¿no? Y me dio pena porque lo estaba leyendo y claro, hay palabras preciosas y refranes y giros, ¿no? Y usos que había antes y que ya se han perdido y que realmente eran muy concretos, ¿no? Cuando hablamos de la riqueza de las lenguas, siempre la gente tiende a decir, bueno, claro, es que por ejemplo los esquimales tienen 15 palabras para decir blanco, depende del tono del blanco, pues tienen 15 palabras. O los japoneses tienen una palabra para decir el sol que entra entre los árboles, ¿no? Y siempre nos vamos a esas lenguas y a esas palabras extrañas, pero luego en el español de Canarias hay una palabra para decir el sol que se refleja en la superficie del agua por la acción de un remo o un pez, ¿no? Que es aguajada, ¿no? Una aguajada es ese reflejo de luz que se pone en la superficie del agua cuando le das con el remo o cuando pasa un pez. Es una palabra preciosa y siempre acudimos a otras lenguas o a otras variedades para decir, uy, qué curioso que tienen un nombre para esto tan concreto. Nosotros ya teníamos nombre para cosas concretas. Lo que pasa es que, claro, al final las vas desusando y vas, de alguna manera, apartando la cultura clásica de tu zona y lo que se hacía clásicamente en tu zona y te vas quedando con lo que se hace ya en el mundo entero. Entonces vas despreciando algunas palabras. Tampoco la educación hace mucho porque se conozcan palabras del español de Canarias o porque se valore la variedad del español de Canarias, ¿no? Yo recuerdo mis libros de lengua, primero que era lengua castellana y literatura, ¿no? Que ya no era lengua española, sino lengua castellana, o sea, lengua de Castilla. Y luego te enseñaban las formas de vosotros y en algún caso te ponía vosotros / ustedes o te lo tenía que decir la profesora. Pero el libro no estaba pensado para el español de Canarias ni para ninguna variedad. Entonces, al final, poco a poco, vas perdiendo eso, porque tampoco nadie te dice que tiene sentido, ni tampoco nadie te dice que es algo que también es importante y que también es bonito preservar. Entonces, bueno, creo que falta un poquito de acción de entidades y organismos que apoyen, por ejemplo, la Academia Canaria de Lengua, que la apoyen a seguir promoviendo el español de las islas y la variedad que tenemos, que es enorme. Sí, porque la Academia Canaria de la Lengua hace un trabajo magnífico, pero están solos ante el peligro. Claro, exactamente. Más o menos están solos ante el peligro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque hacen, pero necesitan más presupuestos, más profesionales, más recursos y sobre todo más compromiso, ¿no? Porque al final yo creo que esto es una cuestión de creérselo uno mismo, ¿no? No ser más papistas que el Papa, pero desde luego defender lo que es es que no es porque... Es que todavía sigo sin entender por qué alguien se puede avergonzar de utilizar una palabra que se utiliza en Canarias, porque alguien puede pensar que decir autobús es más... está mejor que decir guagua. Todo lo contrario, yo me siento especial porque digo guagua, no lo sé, ¿no? Totalmente. En fin. Sí, yo aquí me he negado a usar autobús. Yo sí siempre digo guagua y si no me entiendes, pues te explico lo que es. Pero no te lo traduzco. Guagua, pues lo de transporte de pasajeros de masa. No te voy a decir la otra palabra. Pero bueno, esa definición también vale para barco, para avión. Sí, bueno, sobre ruedas. Sobre ruedas, exacto. Okay. Mira, ¿cuál es el principal objetivo que persigues con estos estudios tuyos en los que te quieres centrar? Y, bueno, en los que te quieres centrar no, en los que estás centrado y que quieres avanzar y profundizar. A mí me gusta mucho la investigación. A mí me gustaría dedicarme a la investigación y en eso, en el español de Canarias, en sociolingüística en general y las actitudes hacia las lenguas. Y me gustaría dar clase también. Lo que pasa es que en la universidad, porque yo no creo que sea yo muy bueno para clases en institutos, no por los estudiantes, sino por los libros de los institutos. Entonces, creo que estaría todo el día rebelándome. Yo creo que estaría todo el día rebelándome contra el libro y claro. ¿Pero por qué? Explícame por qué, porque son muy malos, ¿o qué? Claro, porque te dan una visión de la lengua muy castigadora, ¿no? Muy de que todo es malo y todo es incorrecto y hay que corregir un montón de cosas y tal, y yo no sigo esa corriente. A mí me parece que nadie habla mal. En general, a poco que te expreses, ¿no? El objetivo de la lengua es comunicarte.
Y si consigues comunicarte, no importa que digas aiga o que digas haya. Tan bueno es el aiga como tan bueno es el haya, ¿no? Lo que pasa es que hay que darle tiempo para que ya quien se encarga de estas cosas lo incluya, ¿no? Pero bueno, aunque lo incluye o no lo incluye una academia, la gente que hable como quiera, que aquí nadie le dice cómo tiene que hablar. Al final, uno de los mayores gramáticos que ha habido, Andrés Bello, decía que la mayor autoridad lingüística son los hablantes. Y es verdad. O sea, aquí las academias pueden decir misa que los hablantes van a hacer lo que les dé la gana y la lengua afortunadamente no entiende de instituciones, ¿no? La lengua evoluciona a su ritmo y como quiere. Entonces a mí me gustaría trabajar en eso, en poder promover el habla de las personas, ¿no? No solo el habla esta culta o formal, sino el habla de las personas, que yo creo donde se gesta la lengua, donde la lengua está viva de verdad y lo que siempre se nos olvida y que siempre dejamos a un lado y que la gente muchas veces no habla por miedo a que le digan que está hablando mal, que es una de las cosas que a mí peor me parece, ¿no? Que hay muchos discursos que no llegan a ser discurso público porque, claro, toda tu vida te han dicho que hablas mal, que como dices aiga, hablas mal, que como eres de no sé qué parte de no sé qué ciudad, ya eres inculto, entonces hablas mal. Pues toda esa matraquilla de que hablas mal, al final hace que no hables. Y una persona que no hable es terrible, ¿no? Una persona que tenga problemas y no los comunique por miedo a que se rían de cómo habla, eso es terrible. Entonces hay que educar muchísimo más en que no importa cómo hables, porque lo que importa es que te comuniques y que tú tienes algo que decir y tienes que decirlo como sea, como tú sepas decirlo. De todas formas, es cierto que el sistema educativo en España no se ha empeñado en enseñarnos a comunicarnos. Ya no digo solo hablar. No. O sea, debería ser una asignatura troncal en cada estadio, ¿no? del sistema educativo. O sea, que usted se pueda expresar con sus compañeros y compañeras. Totalmente. Que pueda exponer una idea en público en mayor o menor medida acertada, pero porque no se trabaja el cómo se habla. Ya no te digo de la gramaticalmente y de la manera correcta, porque eso, lo que tú dices, aiga o haya, yo entiendo el mensaje y uno será más o menos culto, pero desde luego entiendo el mensaje, que es el gran objetivo de la lengua al final, ¿no? Pero no se hace el suficiente hincapié en que aprendamos a comunicarnos de cualquier forma, ¿no? En ese sentido, yo creo que, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la política que se sigue detrás del uso del WhatsApp y de las redes sociales, en muchos aspectos, digo por una cuestión personal, ¿no? Oye, el WhatsApp, no del todo bien, pero el WhatsApp y esa tecnología nos ha venido a liberar también un poco de todo ese tipo de prejuicios, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves tú, porque las redes sociales, si bien por un lado han democratizado la idiotez, por otro lado sirven para que todo el mundo se exprese, aunque algunos deberían callarse. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, siempre cuando permites que la gente se libere, tienes el problema que, claro, se libera también la gente tonta. Entonces, pues bueno, tienes que lidiar con ellos y hacer entender que esa idea no es buena y que hay otras ideas mejores. Pero sí, la cosa es que las personas puedan comunicarse y que si no nos enseñan, cuando nos educan en las escuelas, pues que nos enseñen de otra manera, ¿no? Y nos enseñen liberándonos y diciendo, bueno, mira, aquí tú puedes comunicarte como quieras, habla con personas de otras partes del mundo, que mires que tienen palabras súper ricas y que también eso a ti te enriquece y que seas capaz de comunicarte de una manera rápida, instantánea, ¿no? Que no tarde mucho en llegar o que solo unas personas concretas sean las que se puedan comunicar, ¿no? Porque claro, en una época tipo la época de la imprenta, no el siglo de oro, no vas a hacerle textos a todo el mundo, hacer los textos de los mejores, ¿no? Y hay otras personas que a lo mejor tenían calidad literaria, pero que no fueron nunca editados ni impresos, porque claro, había que elegir, los recursos eran los que eran, ¿no? Ahora lo bueno que tenemos es que cualquiera puede publicar sus textos en línea. Lo malo que tenemos es que cualquiera puede publicar los textos en línea, ¿no? Y al final hay cosas que a lo mejor, bueno, pero todo tiene su público. Tampoco tenemos que ser muy inquisidores en ese aspecto, pero bueno. Sí, y yo creo que... Sí, dime. Dime, no, ¿tú crees que? Cuéntame. Que también en la educación nos centramos mucho en la educación de institutos y demás. Yo, pese a que yo soy de gramática, a mí la gramática me encanta y en concreto las preposiciones me vuelven loco. O sea, a mí me puede dar una semana estudiando preposiciones y soy la persona más feliz del mundo. ¿Y eso por qué? Pues porque los que estudiamos filología somos un poco frikis todos y todos tenemos nuestra pequeña cosa. A mí me gustan las preposiciones, ¿no? Cómo cambia una frase, una construcción usando una preposición u otra, ¿no? A mí eso me gusta. Y de hecho saqué hace poco un artículo sobre eso, ¿no? Que es sobre alternancia de preposiciones, que es un tema aburridísimo. Son 30 páginas de artículo aburridísimo. Pero que bueno, que hay sobre preposiciones. Entonces a mí la gramática me encanta. Pero claro, igual hay que darle gramática a las personas a las que les interesa la gramática, ¿no? Pasarte 17 años estudiando los complementos directos
cuando tú ya sabes usar un complemento directo porque eres hablante de español y lo usas, ¿no? Que lo entiendas más o menos, que entiendas teóricamente lo que es, no quiere decir que no sepas usarlo. Igual, eso está bien, hay que enseñar sintaxis, hay que enseñar morfología, hay que enseñar fonología y demás, pero también hay que ponernos el pie en lo que tú comentas, ¿no? En la comunicación. Que no te pases 17 años aprendiendo a escribir correctamente, pero que nunca nadie te haya puesto a hablar, ¿no? Y que nadie te haya puesto a comunicarte en distintas situaciones, en distintos contextos, ante un público, ¿no? Después siempre cuando llegamos a la universidad, todas tenemos nervios de hablar en público, porque como no nos han enseñado, de repente tienes que hacer una conferencia delante de 50 personas que no conoces, con un profesor que tampoco conoces y que estás en la universidad que te impone muchísimo, pero como nadie te ha dicho nunca cómo hablar, claro, tienes ese miedo y en 4 años tienes que aprender lo que no aprendiste en 17. Entonces, igual habría que ahí meterle, la gramática está bien, pero bueno, está bien con otro tipo de cosas, con más comunicación. En el sistema educativo se centra prácticamente todo, por no decir todo, sí, en la comunicación escrita, en el lenguaje escrito, y la oralidad queda en un segundo plano. Y yo creo que, no sé si debería ser al revés, pero el punto de partida de la lengua empieza porque se habla, no porque se escribe, aunque después escribirla es maravillosa, sí, ¿no? En ese sentido, no sé si a ti te supone algún esfuerzo especial expresarte cuando escribes o expresarte de otra manera cuando hablas. Es lo mismo, eres un poco más maniático en un aspecto que en otro, porque tú que escribes y al mismo tiempo hablas, no se habla como se escribe, ¿no? ¿O sí? No, para nada. Yo cuando escribo es mucho más, y soy efectivamente muchísimo más maniático. Y todo me sale siempre mucho más largo y, bueno, en general me enrollo bastante, pero en escrito todavía más. Y soy el hombre subordinado porque hago oraciones subordinadas hasta el infinito, ¿no? Y tengo un párrafo que es una sola oración, ¿no? ¿Pero cuando hablas o cuando escribes? Cuando hablas. Pero cuando escribo. Cuando escribes, ¿eres subordinado o todavía? Okay. Sí. Pero cuando hablo peor todavía, porque no se ven los puntos. Entonces, es todo lo mismo. Pero cuesta muchísimo. El paso de la escritura a hablar cuesta mucho, ¿no? A mí, porque me gusta hablar y como siempre toda la vida estoy escuchando a la gente, pues más o menos he ido cogiendo recursos y sabes, te ves entrevistas de personas que te gustan y que sabes que hablan bien y las tienes un poco como fetiche, entonces pues cada X tiempo te ves la entrevista de no sé quién a no sé quién y eso a ti te encanta y ahí ya coges esa soltura, ¿no? Pero como siempre te han enseñado a escribir, muchas veces el paso de escritura a oral es dificilísimo y hay muchas personas que escriben divinamente y que te hacen trabajos escritos maravillosos y luego la exposición oral, ahí ya no, ahí se ponen nerviosos o no saben cómo hilar una cosa con la otra y al final notas que es un problema, ¿no? Que es un problema que no sean capaces porque no les han enseñado a hablar igual que escriben. Estamos ahora en un momento histórico, Antonio, en el que se está planteando la necesidad, o han creado la necesidad, o se ha creado la necesidad, o sencillamente existe la necesidad y la realidad, más que necesidad, de utilizar el lenguaje inclusivo. Yo no sé, como lingüista, tú cómo aprecias todo este momento histórico respecto a ese lenguaje inclusivo en el que nos encontramos, ¿no? Yo estoy bastante a favor. Yo siempre he estado a favor, bueno, siempre no. Estuve en contra en su momento y después al final vas leyendo y vas hablando con personas y demás y vas estando a favor, porque siempre lo vemos todo desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde tu punto de vista y desde una perspectiva a lo mejor teórica, muy reglamentada y muy institucional, ¿no? Y siempre tendemos a buscar los discursos más institucionales para refrendar nuestras ideas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué dice la Academia de la Lengua, ¿no? Si la Academia de la Lengua dice esto, pues tú dices, vale, pues es esto. Pero eso no es así, ¿no? Si defendemos que la lengua evoluciona y que cada persona tiene derecho a sentirse representada a través de la lengua, tenemos que defender, o yo creo que tenemos que defender un lenguaje inclusivo, ¿no? Al final hay una máxima que es que lo que no se nombra no existe. Y si siempre el discurso se hace masculino, al final hay una parte de la población que no se está explicitando en el discurso. Aunque esté implícita, pues tú digas que el masculino es género no marcado y demás, hay que tener en cuenta que la lengua se hace, como tú dijiste, la lengua primero es oral y después es escrita. Primero está la lengua y después está la gramática. Es decir, la gramática no es que exista antes y la gramática ordena la lengua. Entonces, tú puedes ir hablando y si la lengua va evolucionando, lo que habrá que cambiar es la gramática. No que si la lengua cambia, cambiemos la lengua para que se adapte a la gramática. Es al revés. Si la lengua cambia, habrá que cambiar la gramática, ¿no? El libro de gramática, para que se adapte a ese cambio de la lengua. Entonces, generalmente yo estoy a favor de cualquier cambio que suponga una evolución en el lenguaje y que suponga representar a más personas y que más personas se sientan representadas en cómo hablan, a mí me parece que está bien. Es verdad que hay maneras y maneras de hacerlo, ¿no? Y hay veces que el lenguaje inclusivo queda forzado, en el sentido de que queda muy repetitivo,
pero también es por falta de educación, ¿no? Al final el español, por ejemplo, es una lengua que repite excesivamente el plural. El inglés te dice el plural una vez en la oración y tú ya intuyes que todo lo que se relaciona con esa palabra pues es plural. El español, en español, si quieres decir el gato negro come, y lo pasas a plural, los gatos negros comen, ¿no? Tienes que poner un montón de veces el plural. Y no nos suena raro. O sea, esa repetición no nos suena mal, pero porque la aprendimos desde que estamos en infantil. Si lo hiciéramos con el lenguaje inclusivo también, pues pasaría seguramente lo mismo. Si desde que estamos en infantil nos enseñan a que hay que desdoblar género y decir bienvenidos y bienvenidas y no solo bienvenidos, pues al final no te cuesta esfuerzo. Ya vas viendo toda la vida, ¿no? Igual que no te cuesta lo del plural, no te cuesta lo otro. Pero sí que a veces, de entrada, todo siempre choca más, ¿no? Siempre, al principio, los cambios tienen cierta reticencia. ¿Cómo ves la inclusión del tercer, no sé cómo se llama, me voy a meter en un fango que lo mismo salgo enfangado, ¿no? Pero a mí me parece correcto, ¿no? Es decir, el todos, sí, todas, pero la inclusión del todes, que no sé exactamente a quién representa, o al mismo tiempo representa a los que no se sienten identificados como masculino ni femenino. No sé esta parte cómo la ves tú. A mí es la que más me cuesta entender y asimilar, por una cuestión yo creo de que ya estoy acartonado, ¿no? Y acostumbrado. O sea, pero no he conseguido captar todavía tal vez la necesidad de incluir ese todes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No lo entiendo, sinceramente, no lo niego, pero estoy intentando comprenderlo para normalizarlo como me ha pasado con el todos, todas, etcétera, ¿no? No sé si tú me puedes ayudar en ese sentido. Sí, un poquillo, porque yo no soy autoridad en este tema, pero hay personas que saben muchísimo más que yo de esto, pero eso básicamente viene por las personas no binarias, ¿no? Son personas que no se identifican ni con masculino ni con femenino. Por al final, el género humano no es que sea blanco o negro, sino es más o menos una cosa cambiante, ¿no? Están hombres, mujeres y personas no binarias. Volvemos con lo mismo. Al momento de representar una persona, de representar una realidad, necesitas un cambio en el lenguaje. En cuanto cambie la realidad, necesitas un cambio en el lenguaje para que esa realidad se vea respaldada por un cambio en el lenguaje, ¿no? Porque esa lengua que tú hablas al final no te representa a ti. Tú hablas y aunque desdobles género digas todos y todas, tú que no te sientes ni dentro de todos ni dentro de todas, sino dentro de unas personas no binarias, no sientes que la lengua te esté respaldando. Sientes que ahí hay una carencia y que tú necesitas también ser respaldada, en este caso, por esa lengua. Aunque fueran dos personas, habría que hacerlo, pero en este caso no son dos personas, millones de personas, ¿no? En todo el mundo, y en España pues eran miles y miles de personas. En el mundo hispánico pues eran millones, porque somos casi 600 millones de hablantes, ¿no? Entonces pues eran millones de personas que no se veían representadas. Entonces la inclusión de esa tercera vocal es un paso hacia adelante hacia esa mayor representación de toda la comunidad de habla y de todas las personas que hablan. Incluso se podría prescindir, cuando se hace el genérico, de todos y todas y usar el todes, a lo mejor, no lo sé. Sería volver a lo mismo que pasaba con el todo. Entonces a mí eso no me convence, porque si luchamos contra el masculino genérico no podemos después poner otro genérico, ¿no? Pues, al final caemos en lo mismo y otra persona luchará después contra eso. Pero al mismo tiempo me parece que estamos viviendo una etapa, francamente, aunque haya mucha gente que no le guste, pero francamente apasionante, ¿no? Porque estamos estamos asistiendo a un cambio de paradigma, una amplitud. Estamos en un momento de guerra, ¿no? Bien entendido, la guerra, ¿no? Momento de batalla dialéctica, personal, emocional, social. Estamos cambiando, ¿no? Wow, y tenemos la suerte de que estamos aquí para sacarnos el selfie del momento, ¿no? Decir, mira, yo estuve en ese momento, ¿no? A ti no, porque tú eres bastante más joven que yo, pero yo aprendí a escribir a mecanografiar con una máquina de escribir, de la de Clean. Y luego he continuado con el ordenador. Tuve la suerte de asistir a máquina de escribir, se queda atrás y pasamos al ordenador. Pues lo mismo nos está pasando en todos los sentidos a la humanidad, me parece, en este momento, ¿no? En algunos aspectos más son más positivos y en otros pues, bastante más negativos. También estamos fastidiando el planeta como locos. Bueno, nosotros no, los que se hacen millonarios, pero bueno, nosotros también indirectamente. Es un momento apasionante, ¿no? El que estamos viviendo, con lo bueno y lo malo, que también lo hay. Totalmente. Siempre, como estamos tan acostumbrados a que los cambios sean de libro de historia, cuando los vivimos no nos los terminamos de creer, ¿no? Estás en medio de un cambio y no eres consciente que estás en medio de un momento histórico en el que están cambiando un montón de paradigmas, ¿no? Y por eso yo creo que también está como ese rechazo de muchas personas hacia el cambio, ¿no? Porque tú has vivido toda tu vida de una manera y de repente parece que las cosas van a cambiar, que no es que nadie te quiera imponer nada, ¿no? Por supuesto, pasaba lo mismo con el matrimonio igualitario, ¿no?
Como señora, usted nadie quiere casarle con otro señor, si usted no quiere. Lo que pasa es que la gente que quiere, que puede hacerlo, ¿no? Pero usted si no quiere, no se case con nadie. Pues pasa lo mismo con el resto de cambios sociales, ¿no? Que el cambio exista no quiere decir que nadie te vaya a ti a imponer ningún cambio. Y a mí me parece precioso, cuando estamos dentro de un cambio y lo podemos ver desde dentro y decir, yo estuve ahí, cuando estaba este cambio, cuando ya esto pase a ser de libro de historia, yo decir, sí, pues yo viví ese momento en la pandemia y después lo que pasó después de la pandemia y cómo cambió todo el momento antes y después de la pandemia, ¿no? La era prepandemia y la era pospandemia, que espero que se parezca mucho a la prepandemia. Pues todo eso es muy bonito verlo y muy bonito vivirlo porque la sociedad es lo que tenemos, ¿no? Por mucho que nos fijemos en otras cosas e intentemos siempre salir de la tierra, lo que tenemos son los que estamos aquí, ¿no? Y las que estamos aquí. Y ver cómo vamos cambiando y cómo vamos evolucionando hacia ciertos lugares, a mí me parece, pues me dedico a las humanidades, pero creo que a todo el mundo le debería parecer también apasionante. Yo creo que sí. Además, a ti como humanista esto te toca de cerca, ¿no? Y estás metido en las entrañas de los verdaderos cambios, con todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva. Me imagino que con el objetivo que tienen las personas en general con la cabeza medianamente amueblada, que es el de buscar de todos los colectivos y de todas las posibilidades las cosas que nos unen, más que las que nos separan, ¿no? Sea en la lengua, sea en, yo qué sé, en el sexo, en el amor, en lo social, en lo laboral. Realmente tenemos una oportunidad maravillosa y yo creo que la estamos aprovechando, algunos más que otros, pero para crecer como humanidad, porque me parece a mí que nos lo debemos, ¿no? Sí, al igual que yo creo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte por eso, porque el arte une a las personas y el mismo cuadro que le gusta a alguien en Tenerife le gusta a alguien en Wisconsin, ¿no? Y eso a mí me parece muy bonito. El hecho de que una cosa que hizo un señor de Nueva York le guste tanto al que está en Hong Kong como al que está en Londres como al que está en Burkina Faso, ¿no? O sea que cualquier persona le puede gustar lo mismo porque al final somos iguales. Lo que pasa es que estamos en sitios distintos y tenemos contextos distintos que nos hacen tener diferencias pequeñas. Pero al final son pequeñas diferencias. Cuando empiezas a escarbar, pasa igual con la lengua, ¿no? Es más lo que une a la lengua que lo que la separa. Pues si fuera más lo que la separa, serían lenguas distintas. En el momento en el que el latín ya empezó a separarse mucho, ya no eran variedades de latín, ya eran lenguas distintas y por eso el español, el portugués, el rumano, todas esas lenguas ya fueron separándose mucho y ya constituyeron una lengua, ¿no? En este punto no, en este punto hay diferencias lingüísticas, pero bueno, es más lo que nos une. Pues con las personas pasa lo mismo. Es más lo que nos une siempre. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiende a ver siempre la diferencia porque se siente amenazada de alguna manera por esa diferencia, ¿no? Porque ataca su punto de vista, no sé de qué manera, pero lo ataca y su mejor respuesta es atacar también. En vez de intentar entenderlo, pues ataco antes de que me ataquen a mí. El problema es que ese segundo ataque nunca iba a llegar. Simplemente va a llegar el tuyo, que fue el primero, y el otro, pues nadie quería atacarte. Pero tenemos que centrarnos en eso, en lo que nos une, que al final es lo que hace comunidad, porque es que no somos otra cosa que una comunidad. Pero intentamos unirnos o deberíamos intentar unirnos conservando nuestra propia identidad, porque se trata de formar una comunidad no alienada, sino una comunidad rica, ¿no? y variada, ¿no? Sí. Por eso es tan importante que cada uno hable su modalidad de su lengua, que cada uno la defienda y que cada uno la exponga y la comparta. Su inclinación emocional, sus gustos en el arte. O sea, que el tipo de Hong Kong que ve el cuadro que pintó el de Nueva York o la de Nueva York no tiene por qué pintar lo mismo. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cada uno aporta su identidad y en este sentido yo creo que a lo mejor a veces nos podemos confundir y formar parte de una comunidad y avanzar no quiere decir que todos seamos iguales, todo lo contrario. Exacto. ¿No? Sí, porque cuando al final, pues, si llega un punto en el que somos iguales, nadie será distinto en general. Entonces, ¿para qué nos sirve, ¿no? Lo bonito de las personas es que cada persona es distinta, ¿no? Lo que decíamos de las huellas dactilares antes, ¿no? Lo bonito es que cada persona tenga lo suyo propio, cada persona y cada grupo de personas, ¿no? Que abras la puerta no quiere decir que quien entre te cambie todo lo que tú tienes dentro, ¿no? O sea, que abras la puerta de tu casa no quiere decir que te cambie la decoración. Abro para que entre quien quiera, pero para que entre quien quiera ver mi decoración. Si me quiere aportar otra decoración, pues genial, pero va a estar en el medio de mi decoración que ya tengo puesta, ¿no? No voy a quitar lo mío para ponerlo tuyo y estoy hablando en este caso de las diferencias lingüísticas. Sí. Que no es que abramos a la comunicación en general y después adoptemos todo lo que viene de fuera, ¿no? Adóptaslo, si te parece algo útil, pues lo adoptas, por supuesto, porque al final, si te parece una cosa que es mucho más rentable que lo que tú usabas, pues adelante, úsalo. Pero no olvides que lo que tú usabas ya fue útil en su momento y que, bueno,
que también está bien y que no tiene nada que envidiar a lo que tiene fuera. Y hay que estar muy pendiente de los procesos encubiertos de aculturación, que al final se convierten en auténticos caballos de Troya que te revientan una vez están dentro de tu comunidad lingüística, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí. En fin. Bueno, pues fíjate, tenemos más cosas en común de lo que a priori, bueno, yo no me lo había planteado, no había pensado qué cosas podía tener en común o distintas respecto a ti, pero tenemos bastantes cosas en común por lo que estoy viendo. Y yo creo que si las personas habláramos unas con otras, seguro que encontraríamos muchas cosas en común. Totalmente. Que tenemos, pero todos con todos y todas con todas, ¿no? Y todes con todes, vamos a incluir también a los no binarios. Mi querido amigo Antonio, no sé en qué momento te encuentras, pero desde luego te deseo toda la suerte del mundo, sobre todo, entre otras cosas, para que sigas compartiendo tu talento y tus investigaciones y sobre todo tu creatividad a través de tu blog, al que decías al principio que considerabas que habías llegado tarde a tu ojinégricas, que por cierto no está en el diccionario. Ojinegro no, sí, pero ojinégrico no. No, eso es bueno, has inventado una palabra, ¿no? Qué guay. Sí, totalmente. No sé en qué punto estás, pero te deseo toda la suerte del mundo, porque creo que tu trabajo es sumamente importante, interesante y que es necesario, por otro lado. Y además tu creatividad también, la que compartes a través de ojinegricas.blogspot.com. A partir de ahí he descubierto muchas cosas de ti y está a disposición de todo el mundo, evidentemente, para que acceda a tu interior o hasta donde tú lo dejas entrar, porque entiendo que no te da miedo exponerte, ¿no? En ese sentido. No suelo, no. soy bastante transparente con casi, a veces demasiado transparente con casi todo. Ajá. Pero está bien, yo creo que tenemos que quitar barreras, entonces, bueno, que las vayamos quitando unos pocos y luego ya que la gente vea que es guay, que nos vaya imitando. Perfecto. ¿Tu gran objetivo para este 2022 que empezará en un cuarto de hora? Pues sí, bastante poco. Pues seguir estudiando, seguir formándome y volver a Tenerife. Y poder afincarme en Tenerife. Ok. O sea, la intención es finalmente quedarte, o sea, volver a Tenerife, trabajar, estudiar, investigar y crear desde aquí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. Como en casa en ningún sitio. Exactamente. Con la gente de uno como en ningún sitio. Desde luego. Esa es la casa en realidad, ¿no? La gente que está al lado tuyo, que te quiere. Pues amigo Antonio. Si Tenerife quiere mudarse entero a Santiago, pues me quedo en Santiago, pero... Sí, hombre. Hasta que Tenerife no se mude entero a Santiago y volveré a Tenerife. Bueno, si se muda entero a Santiago ya nos compartiremos unas paellas, esas maravillosas paellas. Exacto. Sí, las paellas, ¿no? Los mariscos y todas estas cosas. Aquí tiene unos mariscos divinos. Sí. De miedo, sí, señor. Antonio, no te quito ni un minuto más. Te deseo mucha buena suerte y te agradezco todo lo que nos regalas, nos brinda y sobre todo el trabajo que estás haciendo en defensa de la modalidad del español que se habla en Canarias, que es tan digno y válido como cualquier otra del mundo. Muchas gracias. Agradecido yo porque me hayas dejado decir un par de cositas. Bueno, y más que te dejaré más adelante, ya verás. y por cierto, enhorabuena por tus premios. Los de poesía, los del Ateneo. Sí. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ti, un abrazo.